como usted sabe, estamos nosotros en esta serie de mensajes en el campo de batalla, ¿verdad? El primer mensaje que dimos fue llamados para conquistar. El segundo mensaje fue conociendo al enemigo. Y hoy le he puesto por título este mensaje, vistiendo la verdad y la justicia de Dios. Así he puesto por título a la predicación del día de hoy. Y esto lo vamos a ver porque quiero invitarle a todos los que están ahí que abran su Biblia conmigo y vámonos al libro de Efesios, al capítulo 6. Vayámonos a Efesios 6 y vamos a leer del versículo 13. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Efesios 6, versos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Mire, luego de entender que hemos sido llamados por Dios para conquistar y tener idea clara de contra quién estamos nosotros librando la batalla, lo que nos corresponde ahora es conocer la forma en que debemos librar esta batalla, la forma y qué es lo que debemos nosotros portar, qué es lo que debemos nosotros tener para ser victoriosos y para ser vencedores en medio de esta batalla. Para ello es importante que nosotros vayamos por un segundo a nuestro relato de Gedeón. ¿Recuerdan el primer relato cuando hablábamos de ese mensaje llamados a conquistar? Recordemos que Gedeón con solo 300 hombres, venció a todo el ejército madianita y sus aliados, que según la Biblia nos enseña en el libro de Jueces capítulo 8, eran 135,000 soldados, eran 135,000 hombres. Ahora bien, ¿por qué quiero llevarles allá? Porque quiero que podamos recordar la instrucción que Dios le dio a Gedeón. Me explico, la instrucción que Dios le transmite para que él se la comunicara a esos 300 hombres para que fueran a librar la batalla y pudieran ser vencedores. Así que voy a leerte rápidamente lo que la Biblia nos enseña en Jueces capítulo 7, versículos 19 al 22. Dice así: fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Escucha lo que dice el 21, muy importante, dice, cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita cerca de Serera y hasta la frontera de Abed-meola cerca de Tabat. ¿Qué es lo que quiero que nosotros podamos comprender aquí? Lo más importante que quiero que repasemos de esta parte del pasaje es esa declaración que nos indica en el versículo 21 que cada hombre permaneció en su puesto. Que cada hombre permaneció en su puesto. Esto es así. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Es sencillo. Es muy sencillo. Y es algo que tenemos que entender. Y que muchas veces como cristianos no somos efectivos
Porque como decía hace un par de mensajes atrás, usamos nuestras fuerzas y nos desgastamos librando la batalla de manera incorrecta. Lo que quiero que entendamos es lo siguiente: la ofensiva le corresponde a Dios. La ofensiva le corresponde a Dios. Lea conmigo Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7. Por ejemplo, dice la Reina Valera de 1960. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él de vosotros huirá. La Nueva Traducción Viviente dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entendamos una cosa y aprendamos algo importante. En el contexto de la batalla espiritual en la que nos encontramos, debemos entender, porque recuerde que la semana pasada que decíamos, cuando hablamos de conociendo al enemigo, que nuestra lucha no era con la gente. Nuestra lucha no era con el jefe, ni con nuestros hijos, ni contra nuestros esposos, ni contra la vecina, ni contra aquella persona que te ha hecho un daño, sino que nuestra lucha es espiritual. Y en el contexto de la batalla espiritual en que nos encontramos, debemos entender que de Jehová es la batalla. Diga conmigo en su casa, donde esté, diga: de Jehová es la batalla. Y que nuestra misión es someternos a Dios, resistir al diablo. Es por eso que nos vamos a introducir ahora en el estudio de la armadura que debe poseer todo cristiano. Así le enseña la Biblia en el capítulo de Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del versículo 12 al versículo 17. Vamos a ver esa armadura que debemos utilizar y que debemos portar todos los cristianos. Y hoy, esa es la armadura que te va a permitir que ser un vencedor, que te va a permitir que ser exitoso. Y hoy vamos a ver solamente, esa armadura está compuesta de 6 partes. Pero hoy vamos a ver dos de esas partes. Me explico. Y ¿sabes algo? Esto que vamos a ver nosotros en esta armadura nos va a llamar poderosamente la atención. Porque el pasaje que acabamos de leer, en el que Dios no nos dice, mira, Dios no nos dice a nosotros, ataca al diablo. Dios no nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Claro que hay una cantidad de pasajes en la Biblia que dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Por supuesto que sí. Y la palabra dice, pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La Biblia no dice que tú lo vas a aplastar, dice: el Dios de paz es el que se va a encargar de poner a Satanás bajo tu pie. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Eso es lo que vamos a aprender, eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Me explico, lo que nos está diciendo ese pasaje de Santiago nos está dejando ver claramente la forma en que los hijos de Dios libran las batallas. ¿A través de quién? A través del sacrificio de Cristo. Porque cuando Cristo venció en la cruz, escucha bien eso que te voy a decir. Cuando Cristo venció en la cruz, Cristo nos dio victoria sobre todo. Ya Cristo venció al enemigo. Hey, escucha, dice lo que está en tu casa, dice lo que está en la cocina, el que está en el baño. Si estás en la calle, dile al que va pasando, aunque piense que estás loco, dile: Cristo me hizo vencedor. Cristo nos hizo vencedor. Mire, en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel enganchado en muchas batallas, en muchas guerras cuerpo a cuerpo, en muchas guerras de hombres, me explico, en las que tomaban la ofensiva y Dios le daba victoria. Te puedo mencionar un sinnúmero de historias. Abraham, cuando va contra los reyes para liberar, ¿verdad?, a Sodoma y a Gomorra, que habían sido tomados cautivos y se habían llevado a Lot, su sobrino. Y podemos ver a David y podemos ver un pocotón de mensajes al pueblo de Israel librando batallas a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento. Ahora vemos al Señor hablándonos a través del apóstol Pablo de una armadura, ojo con esto, que solamente contiene elementos defensivos. Elementos defensivos. Y usted me dirá: Leonardo, pero es que esa armadura que está en el libro de Efesios, en el capítulo 6, de la que me estás hablando, tiene un elemento que es la espada. Que es la espada.
Y la espada no es un elemento defensivo. Ojo con esto, ojo con esto. Ciertamente, la espada de la que está hablando el pasaje y el estudio que vamos a hacer, aunque esto es un tema tal vez de dos prédicas más adelante, pero solamente quiero introducir para que lo comprendas. La espada de la que habla el libro de Efesios capítulo 6 es una espada que viene, la voz griega es mahaira, mahaira, que traducido es cuchillo o puñal. Es una espada, cuando habla de espada, la traducción es mahaira. Habla de un cuchillo o habla de un puñal. Y un cuchillo y un puñal para un soldado no era un arma ofensiva, era un arma de defensa para el cuerpo a cuerpo. Cuando venían contra el cuerpo a cuerpo, él la utilizaba. Me explico. Esa espada es diferente a la espada de la que habla el Señor en Apocalipsis 19:15. En Apocalipsis 19:15 nos dice, hablando de Cristo, dice, de su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Ahora, esa espada de la que está hablando Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, Apocalipsis 19:15, esa espada es una espada que viene de la voz griega ronfaya, ronfaya. Y esa ronfaya se refiere a un sable o a una cuchilla larga y ancha, que así es un arma de carácter ofensivo. ¿Y quién es el que utiliza esa espada según el libro Apocalipsis capítulo 19? Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Dios que entendamos? Sencillo, mi gente. Que ya Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. A nosotros no nos toca luchar para derrotar a alguien que ya ha sido vencido. Sino que tenemos que aprender a vivir rendidos ante Dios, resistir al enemigo y él así huirá de nosotros. Espero que me esté captando lo que le estoy tratando de llevar, hacia donde le estoy tratando de llevar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces vivimos toda una vida y estamos desgastados. Estamos cansados de luchar. Estamos cansados de pelear contra tal vez algún pecado que no podemos vencer. Estamos cansados de luchar contra un área en nuestra familia. Y hemos peleado y hemos cansado y estamos agotados, extenuados y ya nos sentimos sin fuerzas. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que nuestra labor es que rendirnos al Señor. Rendirnos, humillarnos a Él. Mira lo que dice, escucha esto, mira, dicho esto, podemos entrar a ver los dos implementos que trataremos hoy. En primer lugar, Efesios 14, ¿qué dice? Dice, defiendan su posición. Así dice en la nueva traducción viviente, dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Dice, defiendan su posición. Tu posición como hijo de Dios, dice, defiéndala. Y lo primero que nos dice es, ponte el cinturón de la verdad. Ahora, muchos tienden a considerar que al referirnos al cinturón de la verdad, estamos hablando del evangelio. Incluso, yo lo pensé por mucho tiempo, pero al analizar mucho más profundo esto, e incluso, y cuando te digo analizar, irme a las voces originales de los manuscritos, pude encontrar del texto de este pasaje bíblico, encuentro que cuando se habla de la verdad, aquí la palabra o la voz griega que dice verdad de ese pasaje de Efesios 6:14 es una palabra griega, una voz griega que es alexeia. Alexeia. Y esa voz griega alexeia significa veraz. Nos hace referencia, ¿y a qué nos está hablando eso? Nos está hablando a ser personas íntegras.
Lo primero que nos está diciendo a nosotros, ponte el cinturón de la verdad. No te está hablando del evangelio, porque más adelante y la próxima semana vamos a ver nosotros que nos tenemos que poner los calzados de la paz, que son las buenas noticias. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero la palabra griega que usa para hablar de verdad es la palabra aletheia, que significa veraz. Entonces, la palabra y nos hace referencia a ser que personas íntegras. La palabra enseña en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 6, dice, he aquí, la Reina Valera 60 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho entender sabiduría. ¿De qué nos está hablando eso? Eso nos está hablando de integridad. Una cosa es la integridad y otra cosa es la reputación. Ojo con esto. Ojo con esto. Una cosa es la integridad y otra cosa es la reputación. Dice la Biblia que Dios ama la verdad en lo íntimo. Hay gente que tiene buena reputación pero que no es íntegra. Hay gente que tiene una buena reputación. Eso lo vemos mucho en muchos políticos, en muchas personas que cuando asumen el poder, ¿qué dicen? Cuando asumen el poder, dicen, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a acabar contra aquí se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Y cuando usted los ve, siempre han mostrado delante de la sociedad que son gente correcta y que son gente íntegra, que tienen buena reputación, perdón. Pero luego de que salen del poder, muchos de ellos, ¿qué empieza a salir? La fetidez, la pudredumbre de todos los actos de corrupción. Eran personas que tenían buena reputación, pero que no eran íntegras. La integridad ¿de qué habla? De gente que más que preocuparse por lo que estén mirándolo, los que están alrededor de él, están más enfocados de que Dios los está mirando. Y que tratan de que toda su vida sea una vida íntegra, sea una vida íntegra, sea una vida correcta, sea una vida correcta. ¿Me explico? Vivimos en una época, como decíamos la semana pasada, en la que a lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y lo que Dios nos está llamando es a que seamos una generación de gente que viva lo que predique. Que seamos gente de una sola pieza. Y cuando digo que viva lo que predique, no me refiero a ser predicador por ahí, andar como lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy hablando de que tu vida, si dices ser un hijo de Dios, lo que dice Dios, hey, ármate de la armadura para que puedas ser vencedor. Ponte el cinturón de la verdad. Que toda tu vida sea conforme a la palabra. Que lo que tú hagas sea consecuente con lo que la palabra de Dios dice. Que tus acciones sean consecuentes con tus palabras. Me refiero, mira, si hay algo que nos permite mantenernos firmes, es que cuando no hay argumentos en el infierno, algo que te permite mantenerte firme, es cuando no hay argumentos en el infierno que puedan ser proferidos contra nosotros. Me refiero a que a partir de nuestra nueva vida en Cristo, nuestro andar tiene que caracterizarse por la integridad. No se trata de lo terrible o pecador que fuimos antes de Cristo. Siempre, escúchame bien, siempre la gente te va a recordar tu pasado. Siempre la gente te va a decir, no, pero tú eras así, pero tú eras de esta forma, pero tú hacías. Y es que precisamente de eso se trata, de que yo era así. Pero ahora, como dice la Biblia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo hermoso de Dios, que Dios es un Dios de oportunidades, de nuevas oportunidades. Y cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que olvidar las cosas que hacíamos en el pasado y vivir a la manera de Cristo. Mira, la Biblia enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 43, los versículos 18, 19. Mira lo que dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves?
Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Lo que Dios nos está diciendo es, hey, olvida tu pasado. Olvida tu pasado. Olvida lo que hacías antes. Olvida lo que el diablo te quiere estar restregando. Restregando lo que hacías antes y que te mantenía estancado. Pero es que eso es lo que hizo Cristo cuando murió por ti. Su sangre te lavó, te borró. Cristo te perdona y tú no te perdonas. Es hora de levantarse y ponerse el cinturón de la verdad. Decir, yo soy una nueva criatura en Cristo y yo voy a caminar en integridad. En Cristo, nuestra vida tiene que estar marcada por la integridad. Es que cuando vivimos vidas íntegras, le restamos autoridad al enemigo para que pueda hacernos daño. El mismo pasaje de Efesios 6:14, en la versión Reina Valera 60, que dice, ceñíos vuestros lomos, así dice, ceñíos vuestros lomos con el cinto de la verdad. Esa palabra lomo viene de una voz griega que es usfus, y hace referencia, ¿sabes a qué? Al lomo, a la cadera, pero también se refiere a algo muy tremendo y es al poder creativo. Y te quiero decir, cuando Dios te dice, cubre tus lomos con la integridad, ese usmus que habla de la cadera, me llevaba a mí el Señor a reflejar y me traía cuando preparaba este mensaje a la mujer que está embarazada. Y cuando va a dar a luz en un parto natural, que es la forma original que Dios dispuso, por supuesto, ella para ver el fruto de esos 9 meses de gestación, al momento del alumbramiento, tiene que hacer fuerzas con sus caderas, con sus lomos, para que el bebé nazca. Escúchame bien, cuando tú te ciñes con la verdad, cuando tú te dispones a vivir en santidad, cuando tú te dispones a vivir en integridad, cuando tú te preocupas por eso, tus lomos se fortalecen, tus caderas se fortalecen para que todo el propósito, el sueño, el plan, el diseño de Dios venga a luz, nazca, sea una realidad. Porque para alcanzar la promesa de Dios tenemos que ser gente que viva conforme a la verdad. Porque eso nos da autoridad, eso desbarata todo argumento que pueda tener el enemigo contra nosotros. Y nos da la libertad y nos permite alcanzar las promesas de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Dios entonces cuando habla del cinturón de la verdad? Dice, defiende tu posición. ¿Cuál es nuestra posición cuando venimos a Cristo? Nuestra posición cuando venimos a Cristo es de muerte a vida, de perdición a salvación, de esclavitud a libertad. Pero ¿sabes qué? El enemigo no se va a quedar y no quiere que tú te quedes vivo nuevamente, quiere volver a matarte, llevarte nuevamente al pecado. No quiere que tú seas libre, sino que quiere volver a esclavizarte y cautivarte. No quiere que tú seas feliz, sino quiere que tú vivas triste y afligido. Por eso es que la palabra dice, defiende tu posición. Defiende tu posición. Párate firme ahí, en la verdad, en la integridad, en la autoridad que te da Cristo cuando vienes a Él, cuando Él hace todas las cosas nuevas. El Señor dice, ya no los va a llamar esclavos, porque el esclavo no queda en la casa del Padre, pero el Hijo sí. Y el segundo elemento que yo veo en la armadura que vamos a ver hoy es la coraza de la justicia de Dios. Dice, la coraza de la justicia de Dios. Y este apartado de que nos habla de esa coraza de la justicia de Dios, este implemento de la armadura hace referencia, gente, a entender que somos justificados por medio de Jesucristo. Entendamos que esta coraza nos va a proteger el corazón, que es donde están todas nuestras emociones y sentimientos. La palabra nos enseña claramente en Proverbios 4:23, y voy a usar la versión Reina Valera para referirlo. Dice el Señor, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, pareciese que es un poco confuso que la palabra por una parte nos dice
en el libro de Jeremías 17:9, que engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso. Sin embargo, nos dice en el libro de Proverbios 4:23 que del corazón mana la vida. Y más confundido pudiéramos quedar con ese pasaje de Proverbios cuando Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Pareciera que el corazón es un problema. ¿Quieren que le diga algo? Como lo decía la semana pasada, mis queridos soldados que están escuchando este mensaje, que están conectados a este estudio que estamos siguiendo nosotros, ciertamente el corazón es un problema cuando no está rendido a Cristo. Pero cuando rendimos el corazón y cuando ponemos nuestro corazón en la mano de Dios, ¡boom! Es una fuente de vida. Es una fuente de vida. Cuando venimos a Cristo pasa lo que ocurre y lo que dice claramente la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Mira lo que dice en Ezequiel 36, 26. Dice así: les daré un corazón nuevo dentro de ustedes. Escucha esto. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Me encanta eso. Dice, ponte la coraza de la justicia de Dios, porque es la que va a proteger tu corazón. Saber, escúchame, tenemos que entender que una de las cosas que suceden cuando venimos a Jesús es que Él nos da un nuevo corazón. Nos da un nuevo corazón. Ahora, ese corazón lo vamos a guardar en la medida en que nuestra vida permanezca rendida a los pies de Jesús. Cuando Dios te habla a ti, te dice, cíñete con la coraza de justicia. No te está hablando de decir, ahora me voy para la facultad de Derecho, porque ahora voy a ser abogado. Porque ahora quiero estudiar, porque Dios me dice que tengo que ponerme la coraza de justicia. Y ahora yo voy a ser un justiciero. Ahora yo voy a ser uno de los Avengers. Me explico, hay cristianos por ahí que creen que son Avengers. Dice, yo quiero ser uno de los Avengers. Yo quiero ser uno de los justicieros. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando tú vienes a Cristo, Dios pone en ti un nuevo corazón. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Dice el libro de Ezequiel que Dios quita el corazón de piedra y te pone un corazón tierno y receptivo. Pero ese corazón hay que protegerlo. Y para eso es la coraza de justicia. El gran problema con muchos cristianos hoy en día es que no viven conscientes del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos. Y eso te hace vulnerable a que el enemigo ataque tus emociones. Lo que nos impide a nosotros vivir vidas victoriosas en Cristo no es la enfermedad, no es la escasez, No es que estés pasando por problemas. No es que te estén acusando falsamente. No, Señor. No. Es cuando no te pones la coraza. Cuando no vives rendido a Cristo. Te haces vulnerable. Por eso es que un día estamos en full in love con Cristo. Full in love with Jesus. I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you. Y al día siguiente no queremos saber nada. No es que seamos bipolares, no. No, sino es que no nos ponemos la coraza y el enemigo va a atacar tu corazón. Recuerdan que la semana pasada cuando hablábamos de conociendo al enemigo decíamos que la batalla se libra en la mente, se libra en las emociones. Ponte a pensar, reflexiona por un momento. ¿Cuándo tu vida empieza a dar traspiés? ¿Cuándo tu vida se enfría? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Y dónde ataca el enemigo? En tus emociones. Yo te digo una cosa. Ciertamente, yo estoy en mi casa, dice que por una cuarentena ahí, haciendo una cuarentena, cuidándome, atendiendo los requerimientos y todo eso. Pero te voy a decir algo, mis emociones, mi confianza en Dios está cool. ¿Por qué? Porque estoy rendido a Él.
Porque si no, ya hubiera hecho el testamento. Si no, yo hubiera estado pensando y hubiera estado viendo todas las noticias. Te digo delante de Dios que no he visto ninguna sola. Te lo digo, estoy aquí, no me interesa agradarte a ti, prefiero agradar más a Dios primero. Y te digo algo, no he abierto mi celular, ni mi iPad, ni mi computadora para buscar en Google absolutamente nada que me diga nada sobre esa enfermedad, ni cuáles son los síntomas, ni cómo me puedo poner, si me puedo morir, qué me puede dar. ¿Por qué? Porque estoy rendido a los pies de Cristo. Eso no tiene nada que ver con ser prudentes. Hay que ser prudente, hay que cuidarse. Pero lo que te quiero decir y lo que te quiero comentar es que cuando tú te rindes a Dios, diablo no puede tocar tus emociones. El diablo no puede tocarte. El diablo no puede atacar tu ánimo. Hoy estás muy animado y quieres alcanzar y hacer muchas cosas para Dios. Y al día siguiente estás como la esposa de Lot, mirando para atrás, arriesgándote a convertirte en estatua de sal. Satanás siempre va a atacar nuestros sentimientos y emociones. Es por eso que nosotros necesitamos cubrir nuestro corazón con la justicia. No la nuestra. Escucha bien, no la nuestra, sino la de Jesús. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 24. Sin embargo, en su gracia nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Entonces, ¿de quién es la justicia? ¿Tuya? No, la justicia es de Cristo. Esa es la coraza. Entonces, nos ponemos la coraza de justicia de Dios cuando estamos en Cristo. Cuando estamos sobre la roca. Tal vez usted le dirá, Leonardo, o pastor, o Leo, o Efraín, o Chombo, que yo le entregué mi corazón a Cristo. Ah, sí, pero es que no se trata solamente de entregarle tu corazón a Cristo. Se trata de permanecer en Cristo. ¿Aló? Hay mucha gente que le ha entregado el corazón a Cristo y están en el mundo de vuelta en peor condición que como estaban. ¿Los estoy juzgando? No. ¿Los estoy criticando? No. Oramos por ellos, lloramos por ellos. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que no se trata de entregarle el corazón, se trata de permanecer. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 12? El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Saben lo que dice Dios en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5? Dice Juan 15, 5, dice así: ciertamente, hablando de Dios, y dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Hello. El Señor dice, si permanecen en mí y yo en ustedes, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Es decir, si tú no te pones la coraza, si tú no te pones la coraza de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es Cristo. Si tú no te pones la coraza de la justicia de Dios, es imposible que puedas hacer algo que agrade a Dios. Así lo dice Juan 15:5. Dice, si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, entonces van a producir mucho fruto. La justicia de Dios es Cristo y es necesario que permanezcamos en Jesús. Así nos ponemos la coraza de la justicia de Dios. Y tú dirás, Leonardo, ¿cómo me puedo poner esa coraza? Yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo ayudo al vecino como puedo. Yo no me meto con nadie, ayudo al prójimo. Pero la Biblia nos enseña claramente, ahí mismo en Juan 15, no se me vayan lejos, dice en el versículo 10 de Juan 15, mira lo que dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Me encanta la coraza. ¿Cómo me pongo la coraza? Porque sí, podemos hablar de la coraza, que es la justicia de Dios, que es Cristo. ¿Cómo permanezco en Cristo? ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Porque te voy a decir algo. Te voy a decir una cosa. La coraza no te protege solo el corazón, sino que también protege tu retaguardia. Porque cuando tú estás en la guerra, a veces hay enemigos que están detrás y te van a atacar.
Pero cuando tú estás cubierto, cuando tú permaneces en Cristo, ninguno de esos ataques van a poder tener efecto efectivo en tu vida, porque simple y sencillamente tú estás protegido, tanto en tu corazón como en tu retaguardia. Dice la Biblia, Jehová peleará por vosotros la batalla y vosotros estaréis como tranquilos. Estaremos tranquilos cuando permanecemos en Cristo. Ahora, dice la Biblia, cuando obedecen mis mandamientos, hablan del mismo Jesus Christ. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mí, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora digamos, bueno, vamos a repasar los 10 mandamientos. Vamos a ver cuáles son. Dígame a alguien que me diga ahí los 10 mandamientos. No, es que es muy sencillo. Dios no lo simplificó. Como Dios sabía que en el siglo XXI, en el año 2020, iba a haber una generación del microondas, ¿verdad? Que todo le gusta rápido, flash, puff, 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 puff. Todo nos gusta balazos, rápido. Jesús dijo, no lo voy a poner, les voy a resumir todo. Y dijo en el libro de Mateo, capítulo 22, del verso 37 al verso 40, dijo Jesús así. Jesús contestó. Cuando los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿y cuál es el mandamiento más importante de todos? Cuando alguien le preguntó, maestro, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Ojo, dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Me encanta, permanecemos en Cristo, es decir, nos ponemos la coraza de la justicia de Dios, es decir, permanecemos en Cristo cuando ¿qué? Cuando tenemos una relación de obediencia e intimidad con Cristo, cuando vivimos íntegramente y cuando ¿qué cosa? Reflejamos a Cristo amando al prójimo. De lo demás se encarga Dios. Recordemos que ya Cristo venció a Satanás, y te lo quiero decir. Recordemos que ya Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Eso nos ha asegurado la victoria. Nuestra tarea, y te lo digo así, la clave para hoy es integridad y permanecer en Cristo. Ponte el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Esfuérzate por ser íntegro. Dice la Biblia, el que robaba que no robe más, el que miente que no mienta más, el que fornicaba que no fornique más, el que adulteraba que no adultere más, el que engañaba que no engañe más. Que tú, si eras muy dado a maldecir, ya no maldigas. Si escuchabas cosas que no edificaban, ya no lo hagas. Sé íntegro. No es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13, hay gente que puede que no se sepa ningún versículo de la Biblia, pero yo creo que hasta los ateos se saben que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Pero ojo, no en tu fuerza, en Cristo. Permanecer en Cristo es ponerme la coraza de la justicia de Dios. Y cuando me pongo esa coraza, dice que debemos mantenernos en nuestra posición, defender nuestra posición. Pero ¿cómo defendemos la posición? Dice, la verdad. Cuando la gente te ve, la gente dice, es un verdadero cristiano. Y permanece en Cristo. Esas son las claves para hoy. Porque estamos en el campo de batalla. Y Cristo nos ha hecho más que vencedores. Nos ha llamado a conquistar. Tú que estás escuchándome, tal vez es la primera vez que te conectas a esta transmisión. Y tal vez nunca antes has hecho una oración por medio de la cual has dicho a Jesús, Jesús, te invito a que entres en mi corazón. La Biblia dice que de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje ha sido para tu corazón. No se trata de religión ni de un compromiso con la iglesia a la cual pertenezco. Se trata de una relación personal con Cristo. Jesús se entregó por ti y te ama. Te ama, Dios te ama y Cristo te ama. Y quiere que tú puedas ser libre.
La palabra enseña que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo que obtenemos en Cristo Jesús es vida eterna. La verdadera felicidad se encuentra en Jesús. El verdadero gozo se encuentra en Jesús. Y hoy yo quiero invitarte a que hagas conmigo una oración sencilla, por medio de la cual le digas a Jesús: Jesús, ven, entra en mi corazón y haz morada en él. Te lo entrego todo, Dios. Perdona mis pecados. Yo te acepto como el único y suficiente Salvador de mi vida. Si quieres hacer conmigo esta oración y si estás escuchando este mensaje y tal vez has estado alejado de Jesús, también es el momento de decir: Jesús, me reconcilio contigo. Toma mi corazón y límpiame, quítame el pecado y ayúdame a caminar de tu mano para poder disfrutar de todas tus bendiciones. Si quieres hacer conmigo esta oración, quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos y repitas conmigo esta sencilla oración. ¿Por qué tienes que repetirla y por qué tienes que abrir tu boca? Porque la Biblia enseña que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Así que quiero invitarte a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas decir conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Reconozco, Dios, que te enviaste a Cristo a morir por mí. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te ruego que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad. Hoy yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón y haz morada en él. Que mi vida de hoy en adelante pueda caminar en obediencia a ti. Muéstrame el camino a seguir. Di conmigo: bienvenido Espíritu Santo a mi vida. Sé mi guía, sé mi consolador y sé el que me enseña todas las cosas. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que de hoy en adelante yo pueda constituirme en un hijo tuyo. Te doy gracias, Señor. Amén. Yo quiero orar por todos mis hermanos que están ahí, porque Dios nos ha llamado a vivir vidas victoriosas, nos ha llamado a vivir vidas en victoria y quiere que tú seas un más que vencedor y que puedas tomar estas piezas de la armadura hoy y ponértelas. Que de hoy en adelante tú hagas un compromiso delante de Dios y le digas: Dios, de hoy en adelante yo me comprometo a vivir una vida en integridad. Y no solo eso, sino que digas: voy a permanecer en Cristo. Cristo va a ser el centro de mi vida y no voy a mirar las cosas de este mundo, sino que voy a permanecer en ti, rendido ante ti. Porque dice la Biblia que si nos humillamos debajo de la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando llegue el momento. Dios y Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que ha escuchado esta palabra hoy. Tu palabra no regresa vacía, sino que ella cumple el propósito por el cual tú la envías. Te quiero pedir que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas que está en la casa. Dios eterno, que ellos puedan colocarse ese cinturón, puedan ceñir sus lomos con la verdad, Padre de la gloria. Que ellos puedan disponer su corazón a vivir en santidad, porque tu palabra enseña que la santidad conviene a nuestra casa. Tu palabra enseña que sin santidad nadie te verá. Y yo sé que es posible ser íntegro porque tú nos los mandas, Señor Padre de la gloria. Y asimismo te quiero pedir que ellos se puedan poner esa coraza de justicia, que ellos puedan permanecer en ti para que tú permanezcas en ellos y para que ellos puedan llevar mucho fruto, porque entendemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Oh Padre de la gloria, tú nos llamaste a ser vencedores. Tú nos llamaste y nos has dicho en tu palabra: someteos pues a Dios. Señor, dice la Nueva Traducción Viviente: humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hoy nosotros nos sometemos, nos rendimos nuestras fuerzas, nuestras capacidades y te decimos: Jesucristo, somos justificados por ti, permanecemos en ti. Y como dice tu palabra en el libro, Señor Padre de la gloria, de Juan capítulo 15 versículo 10, Padre mío, nos disponemos a obedecerte, nos disponemos a obedecer tus mandamientos, esos 2 mandamientos de los que tú hablas en el libro de Mateo en el capítulo 22, Señor, esos 2 mandamientos: amarte a ti, Dios, por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, porque todo se resume, como dice la palabra en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, en el amor, Señor Padre de la gloria. Te amamos, enséñanos a amar
aferrarnos y a permanecer en ti para ser más que vencedores. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a tu pueblo. Reprendo toda enfermedad. Si hay alguien en sus hogares que esté escuchando esta transmisión en este momento y está padeciendo alguna enfermedad ahora, en el nombre de Jesús declaramos que toda enfermedad desaparece, todo virus cesa, toda bacteria se va, todo tumor desaparece en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Toda hipertensión, toda diabetes, todo cáncer, en el nombre de Jesús, todo coronavirus, en el nombre de Jesucristo se va, y declaramos sanidad sobre los cuerpos, en el nombre de Jesús. Toda escasez financiera, toda limitación económica ahora desaparece en el nombre de Jesús. La ventana de los cielos se abren y sobre tu pueblo descienden bendiciones hasta que sobran y abundan. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, y todos los que están conectados dicen amén. Que el Señor te bendiga. Me gozo mucho. Ha sido un tiempo de mucha bendición el poder compartir esta palabra contigo. Recuerda, nos encontramos en el campo de batalla, y la próxima semana estaremos hablando de estar calzados con la paz, con el evangelio. Hey, no faltes. El día martes estaremos en nuestro estudio bíblico. Te amamos, mi familia, yo, la congregación que Dios nos ha dado. Y nos vemos en la semana. La próxima semana tenemos Cena del Señor. No faltes. Dios te bendiga. ¡Chao!